¿Quieres saber qué suculentas se dan muchísimo mejor en cerámica y por lo contrario, cuáles son las suculentas que crecen muchísimo mejor en barro? Pues quédate a ver el vídeo de hoy donde te explico cuáles son. Así que sin más dilación, comencemos. Muy buenas, mi nombre es Estefanía Díaz y estás en el canal Jardín Suculento. Así que si te gusta la jardinería y en especial las suculentas, te recomiendo que te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Subo vídeos de jardinería todos los domingos. Te voy a dejar por aquí también mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok para que vayas a seguirme por ahí también porque subo muchísimo contenido adicional al de este canal sobre la jardinería. Bueno chicos, pues en el día de hoy quiero enseñarles 5 suculentas de mi colección que he plantado en cerámica y se ha dado súper bien, y por lo contrario 5 suculentas de mi colección que sí o sí tienen que estar en barro porque si no se nos pueden pudrir. Así que si quieres saber cuáles son, quédate y comencemos. Bueno chicos, y antes que nada quiero empezar aclarándoles una cosa, y es que siempre he recomendado al 100% las macetas de barro porque evita muchísimo la pudrición de nuestras suculentas. Son macetas porosas que aparte de secar el sustrato por arriba y por el agujero de drenaje, también hace que se seque el sustrato por los poros de la maceta. Por lo cual, si nuestro sustrato es muy orgánico o tenemos climas muy húmedos o las tenemos bajo la intemperie y donde las tenemos llueve muchísimo, voy a seguir sí o sí recomendando siempre macetitas de barro porque evitamos la pudrición de nuestras plantas, de nuestras suculentas, al secarse mucho más rápido el sustrato. También podemos hacer sustratos mucho más porosos, más drenantes y utilizar el otro tipo de macetas más cerámicas. Pero a día de hoy sigo recomendando muchísimo las macetas de barro. Sabéis que de aquí para atrás siempre os he dicho que son las macetas que prefiero para suculentas. Pero he empezado a experimentar con las macetas cerámicas y para mi sorpresa hay suculentas que se han dado muchísimo mejor ahí. Han crecido mucho más rápido, se hidratan mucho más y están mucho más bonitas. Luego, por lo contrario, hay otro tipo de suculentas, como por ejemplo estas que os voy a enseñar a continuación, que sí o sí me gusta mantener en barro porque riego muy poco. Son suculentas que retienen muchísima agua en sus hojitas y sí o sí me gusta mantenerlas en barro porque además así también consigo que se estresen y saquen unos colores más rosados o más intensos. Entonces, bueno, ahora os voy a explicar los pros y los contras de unas y otras, por qué tengo unas en un tipo de maceta y por qué tengo a otras en otro tipo de macetas. Además, también comentarles que el sustrato que utilizo para macetas de barro no es el mismo que el que utilizo para macetas cerámicas. Para las macetas de barro utilizo un sustrato 60% orgánico, 40% mineral, y para las macetas de cerámica lo hago a la inversa. Es la diferencia más importante entre las macetas de barro y las macetas cerámicas. Bueno, ¿por qué elegir una maceta o elegir otra? En mi caso, yo estoy utilizando macetas de barro con suculentas que quiero que se estresen, como por ejemplo la Madiva. Si la tengo macetita cerámica, está mucho más hidratada y no consigo ese estrés que yo quiero que tenga, como por ejemplo cuando empieza a ponerse rosada. Esta Madiva es una plantita que normalmente, si no está estresada, está verde, pero cuando se estresa se torna con un tono pastel rosado muy bonito. Además es una suculenta que se riega muy poco, yo la riego cada 2 semanas o 3 semanas, aguanta muchísimo los periodos entre riego y riego. Y además crece súper rápido. Entonces, una plantita que sí o sí yo recomendaría para tener en barro. A mí en barro me ha crecido súper bien. Tanto esta, que es la bebé, como la planta madre, que ya está prácticamente del tamaño de mi cabeza. A las dos las he mantenido siempre en barro porque me gusta que estén estresadas. Ahora mismo esta Madiva no está rosada porque para los que me sigan por Instagram, que si no me siguen os lo recomiendo, os lo dejo por aquí. Las tuve durante unos 5 días metidas en el cuartito porque hubo unos días de lluvia. Esta Semana Santa llovió muchísimo. Las dejé que se regaran bien con agua de lluvia durante un día completo, durante 24 horas, y pasado ese día ya las metí en el cuartito porque no quería que se siguieran regando muchísimo porque podrían sufrir de pudrición. Así que nada, como estuvieron un par de días metidas en el cuarto, han perdido un poquito su color, pero esta suculenta en barro se estresa más y conseguimos el rosado tan bonito de la Madiva. Y si no, si está en cerámica, está un poquito más cómoda, un poquito más hidratada y está más verdecita. Entonces, bueno, por eso la Madiva es una suculenta que me gusta cultivar en barro.
Por lo contrario, ¿cuándo vamos a optar por macetitas cerámicas? Bien, pues vamos a optar por macetitas cerámicas cuando tengamos una suculenta que no crece, que está estancada, que siempre está como deshidratada, como desinflada, si no es que está podrida. Algunas veces sucede esto y es porque nuestra suculenta está podrida y no lo hemos detectado. No todas las suculentas que se pudren tienen las hojas turgentes y se le caen. Hay otras que los síntomas son totalmente contrarios, se desinfla la plantita y se pudre y se muere. Entonces, bueno, si no es pudrición, es porque necesita la plantita hidratarse un poquito más, que aguante un poco más el sustrato húmedo entre riego y riego, y eso lo conseguimos con las macetitas cerámicas. Entonces, si tenemos plantitas que nos está pasando esto en barro, les recomiendo que la paséis a cerámica y vais a ver el cambio espectacular que va a dar. Sí o sí, sí vamos a utilizar macetas cerámicas que tengan agujero de drenaje. Chicos, esto es súper importante. Macetitas cerámicas sin agujero de drenaje, es muy probable que nuestra suculenta se nos muera porque tarda muchísimo en secar el sustrato. Si encima no tiene cómo drenar el sobrante, podemos tener muchas posibilidades de que nuestra suculenta se nos pudra. Muchas de las macetitas cerámicas que vienen, aparte que son preciosas, son muy bonitas, suelen venir como portamacetas, por lo cual no traen agujero de drenaje. Yo se lo suelo hacer con una broca de diamante. La puedes conseguir en cualquier ferretería con un taladro, un poquito de agua y un poquito de paciencia. Se pueden hacer agujeros sin ningún tipo de problema en portamacetas o macetas cerámicas que no traigan agujero de drenaje. Bueno, chicos, y después de haber dejado esto claro, la diferencia entre barro y cerámica, voy a empezar a contarles cuáles son las 5 suculentas que me gusta cultivar en barro. La primera de todas sería la Madiva, que ya os la enseñé antes, así que no me voy a detener muchísimo en ella, pero como os decía, es una suculenta que crece muy rápido, se hidrata también muy rápido y aguanta muchísimo los periodos entre riego y riego. Yo la riego por el estado de las hojas, cuando la hojita está blandita, ahí es cuando riego a mi Madiva y os digo que me pide muy poquita agua. Crece súper rápido, es una suculenta preciosa, chicos, muy fácil de mantener. Si no nos pasamos con el riego, vamos a tener esta suculenta de por vida y gigantesca en nuestro jardín. Y sí o sí me gusta mantenerla en barro para que conserve esos colores estresados. Veis que ahora mismo tiene esas puntitas rosadas y también se suele poner más rosada en barro que en cerámica. La segunda suculenta que me gusta cultivar en barro es la chihuahuensis. La chihuahuensis la he cultivado tanto en barro como en plástico y en plástico se me ha pudrido en algunas ocasiones. En barro sí es verdad que crece mucho más despacio. Me he dado cuenta que crece mucho más grande si la plantara en cerámica, pero no me desagrada porque crece como muy compactita, pequeña pero muy compactita y me gusta mucho su crecimiento aquí. Además también se estresa muchísimo en barro y en verano se queda casi lila esta suculenta, se queda súper morada, morada, morada y me encanta cómo luce. Entonces, bueno, la chihuahuensis también tengan mucho cuidado los ríos con ella y riéguela solo por el estado de las hojas. Fijaros que esta no la riego hace 2 semanas, todavía está súper dura, se conserva súper bien hidratada en barro, cosa que otras suculentas en barro se deshidratan súper rápido. La chihuahuensis para nada, chicos, aquí se conserva ella súper a gusto. Os digo que la riego muy poco, la tengo con sol de mañana y un poquito del sol del mediodía y miren qué bonita luce. Otra de las suculentas que sí o sí mantengo siempre en barro es la Laui y todos los híbridos de Laui. Esta es la Ingenue, que es un híbrido de Laui, si no me equivoco por Orange. De todas formas, os lo voy a dejar por aquí para no equivocarme y darles una información que no es real, que a veces me equivoco yo con los híbridos. Bueno, esta es la Echeveria Ingenue, miren qué hermosa está. Y como son suculentas muy propensas a la pudrición también, al hongo de tallo por exceso de humedad, me gusta conservar a todas mis Lauis y los híbridos en barro. Además, chicos, también como que en barro se estresan un poquito y no son totalmente grises, sino que se tornan con un tonito un poquito más rosado y me encanta cómo se ven. Miren, por ejemplo, esta Ingenue tiene las puntitas rosadas, está súper linda y me gusta muchísimo en general conservar a todas mis Lauis en barro. Esta es una plantita nueva que traje para venta, me encanta, es preciosa, todavía se está adaptando, por eso no está del todo hidratada porque está agarrando. La planté hace como 2 semanitas y como no, la planté en barro como el resto de todas mis Lauis. Otra hermosura, chicos, que conservo siempre en barro es la Echeveria Thriller Pear. Es una suculenta que o bien la suelo plantar junto con otras en centros y así crece ella súper a gusto compartiendo su sistema radicular,
o bien la planto sola en maceta de barro, porque es una suculenta que tampoco me demanda casi nada de agua, siempre tiene las hojas súper duras, súper tersas, aguanta muchísimo los periodos entre riego y riego, y para todo este tipo de suculentas que me piden muy poquita agua, me gusta mantenerlas en barro para evitar la pudrición. Además, se hidratan perfectamente aquí, por lo cual deduzco que es una suculenta a la que le encanta estar en barro. Miren qué bonita está. Ha crecido muchísimo mi jardín, está preciosa, y lo que sí he detectado con ella es que no le gusta mucho el sol de la tarde, se estresa mucho y se cierra. Por eso la tengo en barro, pero con sol de mañana, chicos, y miren lo bonita que está. Os digo, en barro, en sol de mañana y con muy poquitos riegos controlados. De esa manera tengo así de hermosa a mi Echeveria Thriller Pear. Y por último, chicos, que sé que no son 5, que en esta ocasión os voy a dar el bonus y os voy a enseñar 6 suculentas que tengo en barro. Os quería enseñar el Pachyphytum oviferum pink y el Graptopetalum amatystium, porque así aprovecho y os enseño. Hay mucha gente, muchísima gente que no la sabe distinguir. Son suculentas diferentes, aunque os esté pareciendo la misma, y las podemos identificar. Sobre todo, la manera más fácil es por su floración. Cuando florecen, una y otra no tienen nada que ver. Esta es de la familia del Pachyphytum oviferum o piedra lunar, que es la que es gris, pues esta es la misma, pero en rosada. Y esta es el Graptopetalum amatystium, que es también rosadito. Una tiene la hoja un poquito más alargada y termina en punta, y la otra tiene la hoja más redondeada. Esa es la diferencia única que hay entre una y otra, porque crecen similar, tienen los colores similares, los cuidados también son iguales, las mantengo a las dos exactamente igual, en barro, con el mismo tipo de riego, con el mismo sustrato, las cuido a las dos exactamente igual, pero son plantas diferentes, ¿vale? Este es el Graptopetalum amatystium, que además también os digo que es de súper lento crecimiento, súper lento. Esta plantita la tengo hace como 2 años y salvo un esquejito que le saqué por aquí, son las 4 únicas rosetas que he conseguido sacar de esta planta. Y esta sí la tengo hace bastante menos tiempo, que es el Oviferum pink. Sí crece mucho más rápido. Miren cómo tiene ya todo su centro lleno de hijuelitos por ahí. Pero esa es la única diferencia sí que le veo entre una y otra, que una crece más lento que la otra. Por lo demás, chicos, las dos se cuidan prácticamente igual. Las dos las mantengo en barro con un sustrato 60% orgánico, 40% mineral. Esta suculenta, chicos, también tengan cuidado con ella porque se pudre fácilmente, y cuando se empieza a pudrir, veis que la tocamos y las hojas empiezan a caer solas, bien hidrataditas, bien gorditas. Eso significa que tiene exceso de riego. Así que por eso me pasó con esta plantita cuando la compré nueva y la planté, que casi se me muere por pudrición. Por lo que sí o sí, este tipo de suculentas así con hojas súper gorditas que acumulan mucha agua, me gusta mantenerlas en barro. También reciben mucha exposición solar. El Graptopetalum amatystium lo tengo con sol de tarde. Esta sí que la tengo con sol de mañana. Es un poquito más sensible al sol. Veis por aquí que sufre quemaduras con facilidad. Pero esta sí o sí que es una guerrera, chicos. La tengo con sol de tarde. La podéis tener también con sol de mañana, pero os aguanta el sol de tarde aclimatándola antes. Así que por lo general, chicos, tanto para el Pachyphytum oviferum pink y el Graptopetalum amatystium, todo este tipo de suculentas así gorditas, también me gusta mantenerlas en barro porque acumulan muchísima humedad en sus hojas. Voy a pasar a enseñarles cuáles son las 5 suculentas que para mi sorpresa he plantado en cerámica y se están dando súper bien este año. Y una es la linguas, chicos. La linguas es una suculenta a la que le encanta el agua. Es una de las que tengo que estar constantemente tocando sus hojitas y regando porque se deshidrata con mucha facilidad. Aún estando en maceta cerámica y sin tenerla con sol de tarde, esta la estoy manteniendo con sol de mañana y un poquito del mediodía. Por eso veis que tiene unos colores preciosos, pero el centro está todavía un poquito verde. Y eso es porque no la tengo súper estresada con sol de tarde. Pues bueno, chicos, aún así me demanda bastante agüita. Es una suculenta, os digo, que cada 5 o 6 días tengo que estar regando, y por eso desde que la planté en cerámica se hidrata muchísimo mejor. Miren qué bonita está. No ha perdido sus colores, eso es importante, sigue con los colores tan lindos. Y para mi sorpresa me ha crecido muchísimo más rápido que la que tenía en barro. Tengo una en barro desde hace muchísimo más tiempo que esta, y esta está más grande que la otra desde que la pasé a cerámica.
Así que os diría que la Echeveria linguas es una suculenta que yo preferiría cultivar en cerámica antes que en barro. Otra suculenta, chicos, que me he llevado una súper sorpresa con ella, pero súper sorpresa porque esta suculenta la llegué a tener, esta es la cuarta vez que si no me equivoco que la tengo y siempre se me ha pudrido, chicos. Es una suculenta que sí diría que es de las que menos hay que regar porque, vamos, siempre tenía un problema con ella, siempre se me pudría. Me daba un terror enorme plantarla en cerámica, pero me arriesgué porque cada vez que la plantaba en barro siempre había un problema, se pudría, se moría, siempre me quedaba sin la planta. Bueno, pues me arriesgué y la planté en cerámica y para mi sorpresa, chicos, mi pin trumpet ha crecido más que nunca y está más bonita que nunca. Increíble, pero cierto. Eso sí, la tengo con un sustrato, como os digo, 60% mineral, 40% orgánico y está feliz, pero feliz de la muerte. Ella aquí, miren, incluso me ha sacado 2 hijuelillos por ahí. Ahí está haciendo mami, sacando unos hijuelos, por eso está así como media de lado, porque tiene 2 grandotes hijuelos por aquí que no le voy ni a tocar, la voy a mantener así. Y la manera en cómo he conseguido cultivar mi pin trumpet sí que se me pudra es manteniéndola con sol de tarde, le da muchísimo sol porque también es una suculenta muy propensa al hongo foliar. Si no le da mucho sol suele generar hongo en la parte de las hojas. Entonces la mantengo con sol de tarde en maceta cerámica y con un sustrato muy poroso, un 60% mineral, 40% orgánico, chicos, y he conseguido por fin aprender a cultivar a mi pin trumpet. Miren qué hermosa está. Está súper, súper bonita. Otra suculenta, chicos, que desde que planté en cerámica he notado que ha crecido. Siempre se ha dado bien en barro. De aquí para atrás yo he tenido a mis raindrops en barro y estaban con un color muy bonito, pero muy chiquititas. No conseguía que se hicieran grandes. Y desde que la he plantado en cerámica, que hará 3 meses como mucho, ha duplicado su tamaño. Está preciosa. Os digo que estaba mucho más estresada antes, pero al meterlas en el cuarto estos 3-4 días perdieron bastante color. Estaba toda como estos tonos de aquí debajo. Eso sí, os tengo que decir que la raindrops en barro está mucho más anaranjada, mucho más estresada. En cerámica está mucho más grande, pero los colores son más verdosos. Entonces, en función de gustos, chicos. Pero os digo, a mí me apetecía tener esta suculenta bien grande, bien enorme, y la manera en cómo he conseguido que crezca bastante es plantándola en cerámica. ¿Veis? Pedazo de maceta que tiene. Eso sí, os vuelvo a repetir, sustrato muy mineral, y esta también está con sol de tarde, bastante solecito, y miren lo bien que se ha adaptado a la cerámica. Os digo, cuando la planté aquí, hace como 3 meses, era casi la mitad del tamaño que tiene a día de hoy. Bueno, ¿y qué me decís de esta maravilla que creo que a día de hoy es una de las preferidas de mi jardín? Es preciosa, chicos, preciosa. Y es así de preciosa desde que la planté en cerámica. Esta plantita la tengo como hace 2 años. Siempre la había mantenido en barro porque también es muy pruinosa, como las lawis y este tipo de suculentas así tan pruinosas. Las suelo mantener en barro. Y chicos, ¿cuál ha sido mi sorpresa? Que cuando la planté en cerámica, no solo se hidrató como nunca, está gordísima, miren cómo está, súper gordita, sino que empezó a crecer gigantesca como loca. Yo os digo que ya esta suculenta seguramente tenga ya la raíz aquí debajo, porque cuando la planté era la mitad de lo que es ahora. La planté, esta sí es un poquito más. La planté, miren, tiene aquí la fecha. La planté en noviembre. Y miren todo lo que ha crecido desde noviembre hasta ahora. Os digo que ha crecido más en este tiempo desde que la tengo en cerámica que los 2 años anteriores plantada en barro. Sustrato muy poroso y los riegos súper espaciados, chicos. Aunque tenga el sustrato súper poroso, a esta colorata tapalpa la riego por el estado de las hojas también y me demanda agua muy, muy, muy espaciado. A lo mejor cada 2 semanas, 3 semanas es cuando tengo que estar regando esta suculenta y sí o sí la tengo con muchísima exposición solar, le da todo el sol de tarde, es una de las que más sol recibe. Esta y la siguiente que os voy a enseñar son de las que más sol reciben y miren lo hermosa que está en cerámica. Esta ha sido una gran sorpresa para mí este año, no me atreví a plantarla en cerámica y se ha puesto hermosa en esta maceta, chicos.
Y por último os traigo a la Cubic Frost. La Cubic Frost era una suculenta que nunca ha estado bonita en mi jardín. También la tuve, no sé, como en 5 o 6 ocasiones, porque es una suculenta que no es muy costosa, no es cara, pero no se me daba. Siempre se me pudría o se me moría o le daba plaga o siempre estaba con plaga de cochinilla. Siempre muchísimos problemas con ella hasta que me dio esta fue en diciembre, hace muy poquitos meses, desde diciembre hasta ahora, chicos, es que lleva maceta cerámica y miren la diferencia. Está súper, súper grande, es que ha crecido. Qué pena que no tenga la foto de cuando las planté. Cuando la planté, estas rosetitas eran una cosita así, os juro que no os miento. Y miren en el poco tiempo que llevan aquí, todo lo que han crecido. Aparte, es la primera vez que no tienen plaga. No sé, están más felices aquí, están más fuertes, están más hidratadas y por lo cual son más fuertes y más resistentes al ataque de plagas. Bueno, chicos, esta es una suculenta que por primera vez en mi vida está bonita en mi jardín. Os lo digo con total confianza. De aquí para atrás, siempre he estado luchando con ella, con la cochinilla o con mil historias y a día de hoy, miren lo hermosa que está y esto fue desde que la planté en cerámica. Así que si estás teniendo problemas con esta suculenta como los que tenía yo, prueba a plantarla en cerámica y ya me contarás en los comentarios qué tal te ha ido porque seguro que te va a ir genial. También la tengo con un sustrato súper mineral en cerámica y con muchísima exposición solar. Le da todo el sol de la tarde porque si no se tiola súper fácil esta suculenta. Le gusta muchísimo el sol, además es una suculenta súper noble, se propaga por hojas, saca muchísimos hijuelos en el tallo. Es una suculenta que me encanta, su color también es de mis preferidos de suculentas, este lila rosado, súper lindo. Y por fin está bonita en mi jardín. Miren también pedazo maceta en la que la planté, una gran maceta. Y chicos, le ha encantado, está espectacular. Y nada chicos, con esta preciosa Cubic Frost serían las 5 suculentas que os quería enseñar en el día de hoy que he empezado a cultivar en cerámica y que se están dando súper bien. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si te ha gustado el vídeo, si te ha resultado interesante, no te olvides de dejar tu me gusta y de compartirlo con todos esos amantes de la jardinería. Así hacemos crecer mucho más este canal. Y si eres nuevo por aquí o todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas dándole a ese botoncito que tienes por ahí debajo que dice suscribirse y te unas a esta hermosa comunidad plantil. Es gratuito y así no te pierdes ninguno de los vídeos que publico todos los domingos. Nos vemos por mi Instagram, Tu Jardín Suculento, y la tienda Tu Jardín Suculento, y esto será hasta el próximo domingo. ¡Chao!